Anda, Andreina, déxate de bailes y tira para adelante, que ya es muy tarde, oh. Coño, ¿estás sorda, oh? Quita esas garcielles de las orelles, oh. ¿Qué quieres? No te oía bien. Coño, ¿cómo divas óyeme bien con esos trastes ahí mangaos? Anda, vamos, anda. Que llevo una hora ya. Juanito. Coño, ¿qué quieres, oh? Asustaste-me. ¿Qué es lo que quieres ahora, oh? Quería. Estás todo el día pidiendo por esa boca. También yo quería muchas cosas, pero no soy un banco. Acabáronseme los perres. Eso ya es mentira. ¿Qué? Porque tenías 2 billetes azules en la billetera. ¿Y tú cómo lo sabes, oh? Coime, porque vítelas cuando pagaste la porra y los gusanitos. ¡Ay! Y es una fisgona, Andreina. Anda, tira para adelante. Tira para adelante. Oye, dime una cosa. Oh. ¿Qué cosa? Dime. Estoy pensando, ¿qué es lo que querías, oh? Bueno, quería una tablet. Una tabla. Eso está fecho, niña. Nada más llegar a casa, doyte todas las tablas que quieras, que hay bastantes debajo del horrio. No, una tabla de madera no. Yo quiero una tablet. Ah, ya caigo. Una tableta, ya. Ah, no te preocupes que deben de quedar 2 de las cibeles encima del armario. Calla. Ay, abuelito, no sabes nada. No me gusta el chocolate. Yo quiero una tablet que lleve como un ordenador pequeño en el que se puede jugar. Coño, Rediola, ¿para qué quieres más televisores si ya tienes 2 en casa? Oh? Y para jugar ya tienes el aro y la peonza que te compré el mes pasado. Ya, abuelito, pero yo la quiero ahora. Tan de rebajes. Mira, atiende una cosa, cómpratela para Reyes. Atiende una cosa, ¿y cuánto cuesten, oh, si tan de rebajes, oh? Bueno, solamente 200 euros. ¿Qué dices, oh? ¿Estás yoca? 200 euros. ¿Y de dónde lo saco, oh? Coime, de la caja de zapatos que tienes arriba el armario y la salita. Oye, Andreina, no se agarren las cosas sin permiso, ¿eh? Ay, estos nietos acaben con uno. Anda. A ver si te la puedo comprar para Reyes. Oye, estoy pensando, vamos a hacer otra cosa. A ver, dime. Un concurso. ¿Un concurso? Sí, atiende, mira. Tú faisme 5 preguntas de lo que quieres. Y si las acierto, no te compro la tablet. Pero si las fallo, prométote que te la compro. ¿Estás de acuerdo? Sí, parece bien, abuelito. Ah, pues arranca cuando quieras. Pregunta. Muy bien. Primera pregunta. A ver. ¿Qué hay un pin? ¿Un qué? Un pin. Un pin. Coño, sí, pin y el mío vecino, el marido de Pepa, oh. ¡Ay! ¡Fallaste! Un pin y un número que se pone en el teléfono móvil. Ah, bueno, anda, un fallo tiene cualquiera. Bueno, segunda pregunta. Esta ya de geografía. Bueno, de eso ya estoy un poco más empapado, ¿eh? Anda. ¿Dónde están los Montes Pirineos? ¿Los qué? Oh? Los Montes Pirineos. Montes Pirineos. ¿Qué sé yo? Pregúntale a tu abuela, que tiene la costumbre de guardarlo todo por los cajones, hombre. ¡Fallaste! Los Montes Pirineos están entre Francia y España. Coño, ese... Pero, oye, llevaríamos para allí y no me enteré, oh. Ay, tercera pregunta. Ay, a ver, hombre. ¿Cómo se llaman los Reyes Magos? Ah, esa está chupa. Rajoy, Rivera Iglesias. Güerito, no sabes nada. No andas pico en bola. Bueno. Esos son políticos. Sí, serán políticos, pero viven como reyes. Ay, cuarta pregunta. A ver si acierto alguna, hombre. Esta ya de religión. De eso ya estoy más estudiado, sí. ¿Por qué Jesús caminaba sobre las aguas y no se hundía? Repítelo otra vez, oh. ¿Que por qué Jesús caminaba sobre las aguas y no se hundía? Ya lo sé. Porque estaba montado en una tabla de sur. Y iban los discípulos por baixo buceando y agarrándolo. Madre mía, abuelito. ¿Qué pasa? Y era porque Jesús tenía poderes sobrenaturales. Claro, ya me lo parecía a mí. Ay, quinta y última pregunta. A ver, hombre, a ver. ¿Quién mató a Abel? ¿Quién mató? Coño, creo que el so coñado, según la Guardia Civil, ¿eh?
Ay, de verdad. Matólo el su hermano Caín. Bueno, sería Caín, pero igual estaban compinchados los dos, él y el cuñado. Pero, ¿con qué lo mató? ¿Con qué? Coño, sí, de un fesoriazo. Abuelito, no sabes nada, déjalo. Bueno, ¿también falló? Sí, fallaste otra vez. Coño. A ver, lo mató con una quijada de burro. Con una quijada... No, burro soy bastante, sí. Ay, non di pie con bola. Non di pie con bola. Mira, como lo prometió y es deuda, Andreina, voy a comprarte esa dichosa tabla. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿Qué pasa? pero estoy pensando... Que ya no la quiero. Sí, la quiero, pero estoy pensando que hay muchos niños por el mundo pasando fame y que no tienen medicinas ni ropa para comprar. Y yo ya tengo abondo. Ay, Andreina del Almas, sabía que ya eras una buena niña, pero que tenías un corazón tan grande, no. Dame un abrazo, nieta. Ay, vamos para casa, tía del alma, que llevo una hora ya. Ay, Dios mío, qué nieta tengo.